Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora en la que estén viendo esto. Esto es un proyecto para mi universidad UCA, de la clase de física. Mi nombre es Axel, como ya dije, soy estudiante de la UCA. Eso es un proyecto para educación de la física. Este el tema que me tocó a mí exponer el día de hoy es sobre las leyes de Newton, entonces espero que les guste. Voy a apagar mi cámara y en estos momentos este vamos a también ver la presentación para dar la clase. Muchas gracias. Disculpen ahí, tengo que ajustar esto. Con su permiso. Ok, vamos allá. Ok, como ya dije, voy a exponer sobre las leyes de Newton. Soy estudiante de la Universidad Florencio del Castillo, la UCA. Este, entonces vamos a comenzar. Quiero que sepan que el personaje que está aquí de este lado a la derecha de la pantalla o a la izquierda en sí del monitor, él es mi avatar. Esto es para como romper un poco la barrera entre la virtualidad y el humano. Entonces, mientras yo hablo, por favor piensen que él, bueno, que soy yo básicamente, les está hablando y los está viendo. Bueno, las leyes de Newton. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es todo aquello capaz de modificar el estado o movimiento de un cuerpo. De forma más, por decirlo fácil, se puede definir como una interacción entre dos cuerpos y entre el cuerpo de sus entornos. Por así decirlo, una piedra cae de montaña, se rompe al caer sobre otra piedra mucho más grande y resistente. Es un ejemplo. Es por esto que siempre se hace referencia a la fuerza en un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo o más. Por ejemplo, al empujar un automóvil atascado en la nieve se ejerce una fuerza sobre el auto. Un cable de acero ejerce una fuerza sobre la viga que levanta en una construcción. Es otro ejemplo. Otro ejemplo que creo que todo el mundo conoce o detecta es el momento de, digamos, de las peleas o de algún momento u otro, alguna especie de serie o cosas así. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de Dragon Ball. Vemos como dos tipos van a golpear a Goku. Y esto pues lo detiene fácilmente con sus brazos básicamente. ¿Eso que se debe? A la fuerza. Goku pudo detener, digamos, el ataque debido a que su fuerza es más estática y más balanceada. Y la fuerza de ellos es más violenta. O sea, no pueden contra él porque él es más, por así decirlo, no más grande en tamaño, pero sí más grande en fuerza. En teoría, la fuerza de ellos no fue suficiente como para mover el objeto, que en este caso es Goku, en una dirección. Principio de superposición de fuerzas. Esto es para comprender más o menos el ejemplo anterior. En general, el efecto de cualquier cantidad de fuerza aplicadas en un punto en un cuerpo es el mismo que en una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. En pocas palabras, las fuerzas, digamos, de todo un cuerpo se unen para empujar hacia una misma dirección. Por lo tanto, la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo está dada por la expresión.
la expresión es F neta. F es igual a F1 más F2 más Fn. Por lo que vemos aquí en la ley de counting y principio de superposición, las fuerzas que aquí requieren, digamos, pongamos por ejemplo dos personas empujando a otra, que es no, tal vez más grande o que tiene más fuerza en términos de masa. Estos dos sujetos tienen que aplicar la misma concepción, o sea, la misma dirección para mover a la persona, porque si lo hacen en un momento en direcciones opuestas, la persona quedaría estática, en pocas palabras. No la moverían en nada. Tendrían que ir a una misma dirección para que la fuerza de los dos puedan ejercer un cambio en el movimiento para que la otra persona tenga o el movimiento o caiga hacia donde lo están empujando. Las leyes de Newton descubren que el comportamiento del sistema físico que se mueve a velocidades muy pequeñas es comparación con la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Fueron descritas por Sir Isaac Newton en la obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural el 5 de julio de 1687. En esta obra se recoge sus descubrimientos en la mecánica y en el cálculo integral y diferencial. El libro se los recomiendo, yo lo busqué en línea, es muy bueno, está muy entretenido. El libro habla mucho de las fuerzas de Isaac Newton, las diferentes leyes que él posee, aparte de la más famosa, que es la ley de gravedad. Cosa que hay que tener en cuenta es que este libro, aparte de que lleva las leyes de Newton, llevan ciertos niveles de matemática un poco más avanzados. Pero sí, para leer, como para, digamos, leer, no entendés y luego lo volvés a leer y lo entendés. Es un buen libro para apoyarse para tener ciertas bases matemáticas y ciertas bases en física y también en la química. Ahora sí, primera ley de Newton. Denominada también como la ley de inercia. Ojo, esta fuerza no hay que compararla con la primera, la anterior que vimos, que es fuerza nada más. Esta fuerza de inercia define que con conjunto especial de marcos de referencia llamados marcos inerciales, si un objeto no interactúa con otro objeto, es posible identificar el marco de referencia inicial en el que el objeto tiene aceleración cero. Quiere decir que hasta el objeto, por así decirlo, una botella, no la logramos tocar, no se va a mover, porque ocupa de nuestra fuerza para moverlo. Es lo mismo en la imagen, por ejemplo. Ahí vemos la clásica escena de que el Rochi va a empujar la piedra. Esa piedra no se mueve hasta que él aplique su fuerza y la movilice. Es el mismo concepto. La piedra tiene cero de aceleración, cero de movilidad y cero en el concepto en que no se ha movido. No tiene absolutamente ninguna movilidad. Básicamente está cero, como cuando uno está dormido, no se mueve en una línea recta. Sí nos movemos, pero no es el caso. No nos movemos, digamos, no nos levantamos, o sea, uno duerme en la casa y no despierta y no termina en limón, por ejemplo. En ausencia de la fuerza externa, y claro, esto es debido a la fuerza externa, que es uno mismo, uno o más personas, para mover esa mera piedra, en este caso, dice desde un marco de referencia inercial, o sea, nosotros aplicamos la inercia, nuestra fuerza sobre el objeto
para que se movilice. Si el objeto posee una masa mayor, no la vamos a poder mover debido a que esa masa de la piedra no es, digamos, no es lo suficientemente débil para que nosotros podamos moverla. Todo lo contrario, es mucho más pesada y no la podemos mover, y su velocidad y su movilidad seguirá siendo cero. Solo hasta que uno o más personas lo movilicen, ya ahí cuenta como que el objeto se estuviera moviendo. No quiero decir que el objeto se pueda mover por sí solo. No, es debido a la fuerza de uno mismo. Mucho ojo en esto. Cuando, Recuerden que los objetos en movimiento continua, en movimiento con una velocidad constante, quiere decir que si yo protengo mover una piedra, que para mí es fácil moverla, que es más pequeña que yo y fácil de mover para mí, voy a aplicar la misma fuerza hasta que me canse. Voy a aplicar la misma fuerza de empuje hasta que yo me canse, y la piedra ahí disminuirá tanto su velocidad como yo, o quedar en estático otra vez en cero. Esto debía mucho debido a la masa de una persona, o a la masa de una o más personas, en este caso, para mover la piedra. Si la piedra es muy pesada, muy grande y no se llega a mover ni con 10 personas, eso quiere decir que la masa de la piedra y el volumen es mayor que esas 10 personas que tratan de moverla. Y la velocidad de esta piedra igual será cero, ya que está estática. Esa es la ley de inercia. El concepto de masa y primera ley de Newton, esto es lo que acabamos de decir básicamente. Newton define que la masa de la cantidad de materia en un cuerpo. Sin embargo, luego de analizar a profundidad el concepto de inercia, define el concepto como la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Es por eso que muchas veces se escucha la frase que indica que la masa es una medida cuantitativa en la inercia. ¿Qué quiere dar a entender esto? Por si no entendieron muy bien, la inercia también depende de la velocidad por la que una persona vaya a aplicar la fuerza. Velocidad igual masa igual movimiento. Por ejemplo, una carrera de bicicletas. ¿Qué pasa si uno tiene que hacer una curva muy grosera, por así decirlo, muy cerrada? Dos posibilidades: o se cae, como le pasó al joven que está ahí en la imagen, o la logra, como las otras personas que sí lo lograron. Esto es debido a que el joven que se cayó inclinó su cuerpo aún más, dando la masa más, por así decirlo, a la derecha. Sí, a su derecha, por así decirlo. Y eso hizo que la bicicleta se inestabilizara por la velocidad y cayera. La bicicleta siguió recto, pero el joven se fue de lado. Eso quiere decir que la masa del joven no logró mantenerse en la bicicleta lo suficiente para doblar, sino que cayó. Esto está básicamente también dicho que en la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra a un objeto al cambiar la velocidad. La bicicleta no cambió la velocidad, pero sí el sujeto, o sea, sí el conductor. El conductor, al momento de girar, se inclinó, cambió su velocidad. Al momento, la bicicleta no cambió y por eso cayó. La bicicleta pudo terminar varios metros más adelante, o más atrás, o más al costado, porque siguió su misma velocidad. Pero el joven cayó, debido también a la gravedad y también a su propio movimiento al momento de doblar. Por eso usen casco, chicos, usen casco. Ok, aquí quiero mostrarles un video para que tengan en cuenta, por si tienen algunas dudas, el concepto que acabamos de ver.
La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o de movimiento mientras no se aplique ninguna fuerza sobre ellos. Por ejemplo, una piedra permanecerá en reposo y en la misma posición a menos que se aplique sobre ella una fuerza. Cuando un automóvil viaja hacia adelante y luego frena, los pasajeros sentirán un tirón hacia adelante debido a la inercia. Entre más alta sea la velocidad del vehículo, mayor será el tirón que se sentirá. El cinturón de seguridad tiene la función de detener la inercia que tienen los cuerpos de seguir su movimiento hacia adelante. Cuando un elevador va avanzando y llega a su destino, las personas que van dentro sienten un pequeño salto. Esto es por la inercia que tiene el elevador de seguir su movimiento. Cuando una persona va patinando a gran velocidad y ésta deja de mover sus piernas para avanzar, continuará avanzando por un breve momento gracias a la inercia. Y por último, cuando un tren viaja sobre las vías, le toma un tiempo en poder detenerse. Esto es debido a que el cuerpo tiene la inercia de continuar avanzando. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Ok, como vieron en el video, la inercia es, digamos, todo aquello que, o sea, se mueve o no, dependiendo de las circunstancias. O sea, las circunstancias puede ser nosotros, por ejemplo, un balón no se mueve solo si uno lo patea. Una patineta, un patinador va bajando una colina, no se puede tener en media colina porque la patineta sigue avanzando. Él tiene como que hacer una especie de curva para el freno de la patineta y evitar que ésta se mueve por medio de la inercia. Entonces hay que perdón, hay que entender el concepto de inercia para ciertas cosas de la vida diaria. Y ya vimos por qué cuando subimos un elevador y se detiene, sentimos un ligero brinquito. Ese brinquito somos nosotros, que como estamos conscientes de que estamos subiendo, no estamos conscientes de que puede parar de golpe. Perdón, en pocas palabras. Segunda ley de Newton. La primera ley de Newton indica que cuando una fuerza neta igual a cero actúa sobre otro cuerpo, este se mueve a velocidad constante y su aceleración es cero. Sin embargo, se ha preguntado qué sucedería si la fuerza neta no es cero. Esto es lo que vamos a ver en la segunda ley de Newton. Es un día que cuando se observa desde un marco de referencia inicial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto indica que cuando se observa desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es diferente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En términos más simples, dependiendo de la masa, yo puedo patear una piedra y durará X tiempo en moverse o seguirá moviéndose hasta X lugar. Recordemos que la masa no es fuerza, eso hay que tenerlo en cuenta. Un objeto o una persona muy musculosa, en este caso, puede tener mucha masa muscular en su cuerpo, pero requiere mucha fuerza para poder levantar el brazo. Un ejemplo de esto fue Trunks en la saga de los androides, por así decirlo. Yo soy de dar muchos ejemplos así de anime, perdón, pero para que se den una idea. Aumentó su masa y ¿qué pasó? Se hizo muy lento y menos ágil. El problema, mucha masa muscular no le permitió esto, pero su fuerza tampoco fue la indicada debido a que igual tenía que mantener su cuerpo tan pesado
eso ya lo botaba. Tenía que, digamos, levantar el brazo, lo cansaba ya que ocupaba mucha más fuerza para mover más masa muscular. Recordemos esto, masa muscular, o en teoría la masa, no quiere decir fuerza. Alguien puede ser súper musculoso, súper, este, fornido, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Una persona delgada le puede ganar debido a esto. Porque el cansancio de tener músculos tan grandes es mayor. Y no puede moverse cuando ya está muy cansado. Así que, digamos, en teoría es el mismo concepto. Entre más masa, más fuerza requerirá para mover esa masa y más cansancio habrá. Es un concepto básicamente igual, por así decirlo, al que vimos en la saga de los androides de Dragon Ball. Soy mucho de este tipo de ejemplos de anime, pero elegí Dragon Ball porque es más fácil que sé. Tercera ley de Newton. Al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante, esto es lo que yo les dije ahorita con la piedra misma, el pie ejerce sobre él, lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza de que el balón ejerce sobre el pie. Si pateamos un peñasco, el dolor que sentimos es la fuerza, no es la fuerza del peñasco ejerce sobre el pie. Todos estos casos de fuerza se ejercemos sobre el otro cuerpo tiene dirección opuestas a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros. La expresión, perdón, los experimentos indican que la interacción de dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales a su magnitud y opuestos en dirección. Esta es la tercera ley de Newton del movimiento. Bueno, básicamente lo que aquí estamos diciendo es que el balón, aunque tenga una masa y esté dirigiéndose por el pie cuando uno lo patea muy fuerte y siente un dolor, esa es la resistencia que ejerce ese balón hacia nuestro cambio, por así decirlo. Nosotros cambiamos no la masa, sino la trayectoria y velocidad del balón, pero este ejerce una mínima de resistencia. Esta fuerza en sí es proporcional igual a la masa del balón, por así decirlo. Ahora veamos el ejemplo del peñasco. Perdón. O, en este caso, el de... disculpen, el de la piedra. Si una persona trata de patear esa piedra, esta piedra que es grande, no la va a mover, todo lo contrario, se rompe un pie. Esto debido no porque la piedra tenga fuerza, la piedra es una masa, está ahí, no tiene aceleración, no tiene nada. El momento que nosotros pateamos, lo que nos rompe los huesos es la resistencia de la piedra con nuestra propia velocidad. Otro, por así decirlo, cuando un objeto inamovible choca con un objeto indetenible o un objeto que está hacia el objeto inamovible, ¿qué pasa con el objeto que se está moviendo? Se puede quebrar. Eso es lo que es el mismo concepto cuando uno choca. Es el mismo concepto. ¿Qué pasa si uno choca con un poste? Pues el auto sufre, el poste se puede caer, pero no es porque el poste tenga velocidad o tenga, bueno, si tiene cierta resistencia, pero no quiere decir que tenga velocidad, no, la velocidad es la gravedad al caer, sí, pero el poste en sí no hizo nada, lo que hizo fue resistirse al golpe de un auto. Veamos también el teoría otra vez con el ejemplo del balón. ¿Qué pasa si un jugador de fútbol
inexperto, con zapatos no especializados en fútbol, sino un zapato común y corriente, golpea un balón profesional de fútbol, le va a doler. Si lo patea mal, aparte de que el balón no va a ir tan fuerte hacia adelante, hacia la dirección que quiere, esta persona puede inclusive sentir un poco de dolor en el momento del pie debido a que no tiene los aditamientos adecuados. Es una forma de decirlo por en este caso. Esto indica que si dos objetos interactúan, la fuerza F que ejerce un objeto sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la F2 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. La fuerza del objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 se llama popularmente fuerzas de acción y la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1 se llama fuerza de reacción. Acción-reacción. Es, para decirlo, cada acción requiere una reacción. Eso es otra ley de Newton. Un ejemplo creo que todos vivimos en algún momento fue el momento de aprender a patinar, aprender a andar en bicicleta. ¿Qué pasa si nos caíamos? Nos golpeamos y la consecuencia del golpe era un dolor. Acción, reacción. Cada acción requiere una reacción igual o mayor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno deja caer su celular al suelo? Dos cosas. Se quiebra y segundo, deja de funcionar. Acción, reacción. ¿Qué pasa con la acción? La acción es esta. Yo dejo caer mi celular. La reacción se quiebra y hasta ahí valió. Esto también tiene que ver con los ejemplos anteriores. ¿Qué pasa con un balón? Lo golpeo y mis zapatos no son adecuados. La acción mueve el balón a una cierta distancia. Esa es la reacción del balón. Pero mi reacción es sentir dolor ya que mis zapatos no son aptos. Por el mismo ejemplo de la piedra. La piedra no se movió. ¿Qué pasa si yo pateo una piedra gigantesca? Puedo quebrarme el pie. Esa es la reacción. Acción-reacción. Esto Isaac Newton lo supo muy bien. Fuerza normal. En general siempre es el objeto que está en constante una superficie. Esta ejerce una fuerza normal sobre el objeto. Un ejemplo de esto en nuestra vida cotidiana es el caminar. Ok, hay que tener en cuenta que cuando nosotros caminamos sobre una superficie, estamos aplicando una fuerza con nuestros pies para levantarnos. ¿Qué pasa cuando estamos en la cama? Estamos acostados, es de día, nos vamos a levantar, nos ponemos de pie y ejercemos fuerza solamente para levantarnos. Tal vez esto no quiere decir que empujemos la tierra, no, 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 no. Lo que pasa es que nuestro cuerpo ejerce fuerza, nuestras piernas ejercen una fuerza para levantar nuestro tronco y en sí nosotros. Y así podemos seguir caminando. La gravedad, sí, la gravedad nos empuja hacia abajo, pero nuestra fuerza y nuestra gravedad en nuestro cuerpo no aplica tanta fuerza como para decir no nos podemos levantar, esta gravedad es mucho, no. Sí, la gravedad nos mantiene, por así decirlo, también nos mantiene de pie, pero a los pies sobre la tierra. Valga la redundancia, lo que nos decían nuestros padres, pongan los pies sobre la tierra, la gravedad nos hacía eso. Esta fuerza en sí es la más normal. Es lo mismo cuando usted agarra una pesa y la pesa pesa mucho. Y usted no está preparado para esto. Esa fuerza de la pesa, esa masa que tiene la pesa, aumenta la gravedad en un brazo. ¿Por qué? Porque la gravedad no permite que usted levante ese pesa hasta donde usted quiere debido a este factor que es la gravedad. La gravedad más la masa de la pesa
ejerce cierta fuerza hacia abajo. Pero ya si usted entrena, ya se rige más, usted podrá levantar eso sin la necesidad, sin la interrupción de la gravedad y la pesa. ¿Por qué? Porque entrenó. Perdón. Cuarta ley de las fuerzas de Newton, la gravedad. Yo creo que esto es el más conocido de todas las fuerzas de Newton. La fuerza de la gravedad. La fuerza de dos partículas de masa m1 y m2 y que están separadas por una distancia rx, lo que quieran, es una atracción que actúa a lo largo de la línea que une las partículas. Normalmente esta ley se ve después de las anteriores, pero quise incluirla. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley de gravedad en sí es lo que nos permite mantenernos aquí. ¿Qué pasa si damos un salto a una escalera? Las escaleras como van para abajo y no son precisamente, ¿cómo la palabra? Bien definidas, por así decirlo. Pasa lo siguiente, nos caeremos sobre las escaleras y bajaremos rodando o golpeándonos en saltos. Y eso, aparte de que es muy doloroso, nos puede perjudicar a la movilidad del cuerpo. ¿Qué pasa si pisamos algo resbaloso? Vamos caminando, pisamos, no sé, un jabón o algo así, una banana, lo clásico en las caricaturas. Nos vamos, el pie que ponemos se resbala, va para el frente y el otro no puede reaccionar a tiempo y caemos encima de la calle o encima de la acera o encima de cualquier cosa que esté detrás de nosotros. Fuerzas de fricción. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o un movimiento viscoso sobre aire o agua, existe resistencia. A este movimiento se le conoce como fricción. Dos masas de diferente concepto van en contra y se oponen. Pero al oponerse a la vez pueden, ¿cómo es la palabra? Pueden hacer una combinación, por ejemplo, la madera con algunas cuantas hierbitas o pasto seco, con otro trozo de madera en medio, digamos, en medio de las dos maderas está la hierba seca. ¿Qué pasa si generamos fricción? La hierba se incendia, se empieza a calentar y la madera en sí comienza a quemarse debido a la fricción que estamos probando sobre el otro palo. Con el otro palo, la fricción hace que se encienda. La fricción, perdón, es importante en muchos aspectos de la vida cotidiana. El aceite de motor en un auto reduce la fricción entre piezas móviles. Esto es el mismo concepto. El aceite es de un medio que está entre los puntos de metal para que vayan bien, para que no choquen tan groseramente. Lo mismo. El arrastrarse del aire, el arrastre del aire con una cometa, por así decirlo. ¿Qué pasa? Eso es fricción. Cuando vamos a elevar la cometa tenemos que primero correr para que el aire en sí suba la cometa. Esa fricción del aire, o sea, el aire opone la cometa y como resultado la cometa se eleva por el aire que almacena en sí en eso y la cuerda pues lo que la mantiene en la tierra con nosotros. Sin fricción los clavos se, se soltarían básicamente. Las bolillas se desatornillarían sin esfuerzo y el hockey sobre hielo sería imposible. O sea, yo no sé si ustedes han patinado sobre hielo, que cómo es al frenar, creando una gran fuerza de fricción para frenar. Esto en sí se puede ver siempre al momento de hacer patinaje artístico, hockey o cualquier otra cosa. La fricción es importante para detenerse. En una patineta también lo podemos ver. Al principio pudimos ver el ejemplo de la patineta. Tuvimos que detenernos
ponen de lado la patineta para detenernos. Y eso genera una fricción entre la calle y las ruedas de la patineta. Eso es la fricción. Ok, como podemos ver, la fricción es importante. Como dije, hierba seca, un palito y un pedazo de madera crea fuego. O la fricción entre dos piedras crea una chispa por las fuerzas. ¿Y qué hace? Crea otra vez fuego. Para una fogata, si uno está perdido, este conocimiento es importante. La fricción de dos piedras puede causar fuego, pero tienen que ser piedras no comunes y corrientes, sino ciertas piedras que tienen cierto fósforo en sí. Todas las piedras, algunas piedras poseen más fósforos que otras y estas son las que generan la chispa. O al momento de un martillo golpear una pared de cemento, crea una chispa que es por la fricción del martillo y el cemento. Ok, quiero que veamos este otro video para finalizar la clase. Vamos a calcular cuál es la fuerza de reacción de una caja si esta es jalada con una fuerza de 200 newtons con un ángulo de 30 grados con respecto al eje horizontal. El coeficiente de fricción es igual a 0.3 y la masa de la caja es de 30 kilogramos. Voy a aplicar la ecuación directa que me da la fuerza de reacción y esta es igual a el coeficiente de fricción por la fuerza normal. La fuerza normal es la que yo voy a calcular y para ello tengo que ver cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas en la parte, en el eje vertical. La caja produce una fuerza debida al peso, lo cual a su vez va a hacer que exista una reacción que va a ser la fuerza normal y es la que yo estoy buscando. Pero también debo de tomar en cuenta que debido a esta fuerza que tiene este ángulo, existe otra fuerza que es la fuerza Y, o la componente Y de esta fuerza que también va a estar actuando. Entonces, para la parte vertical, yo tengo la fuerza que es la fuerza normal, más esta otra fuerza, que es la componente vertical de esta fuerza de 200 newtons, menos la fuerza del peso que va hacia abajo, lo cual me va a dar la fuerza total que se va a producir en esta parte. Ahora, esa fuerza total va a ser igual a la masa por la aceleración producida en Y. Como no hay ningún tipo de movimiento en Y y el movimiento solamente es horizontal, voy a tener que esto, por ser 0, multiplicar la masa por 0 me va a dar 0. Entonces, la fuerza normal es igual al peso, que es negativo, pasa a positivo, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Todo esto ahora menos la fuerza. Aquí estamos viendo cómo la masa, la fuerza normal y la fricción actúan sobre algunos objetos de la vida cotidiana, una caja, una mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que no se extrañen, ¿de acuerdo? Quiero que sepan que en este video están varios conceptos que acabamos de ver. Así que por favor, no se extrañen en preguntar en qué momento vimos esto. Esto es solamente un video para demostrarles cómo es la fricción y cómo actúa sobre los objetos. Pero también tiene información de nuestras fuerzas anteriores que acabamos de ver en la clase. O la componente vertical de esta fuerza, que es igual a la fuerza por el seno del ángulo sobre la cual se está aplicando dicha fuerza. Sustituyo los valores y tengo que la fuerza normal es igual a los 30 kilogramos por la aceleración debido a la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos la fuerza, que son 200 newtons, por el seno del ángulo, que son 30 grados. Al realizar esta operación voy a obtener una fuerza normal de 194 newtons. Ya que tengo esto, voy a aplicar directamente los valores en esta ecuación. El coeficiente 0.3 por la fuerza normal de 194 va a ser, o me va a producir, un valor de 58.2 newtons, que es la fuerza la fuerza de reacción que va a la parte izquierda.
Ok, hasta aquí sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya entretenido. También me gustaría ver cómo esto los ayudó a entender y si tienen dudas no duden en preguntarme. Más adelante en la siguiente clase veremos cómo aplicar esto con las operaciones que acabamos de ver. Entonces, hasta luego y muchas gracias. Este ha sido Axel Hydrax. Muchas gracias.